Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Yo sé que muchos me van a escuchar a través de mi canal de YouTube. Espero que este mensaje les sea de bendición. Les mando un saludo a todos los que están oyendo. Que Dios les bendiga. Mando un saludo a todos mis hermanos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero sacar este audio para hablar sobre un tema que lamentablemente ni se tendría que hablar sobre esto. Y es un tema que está, gracias a Dios, que no se aprobó esa malvada, esa perversa ley del aborto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios, gracias a todos los hermanos que han orado, que hemos intercedido a fin de que Dios ponga su mano en este asunto. Y vamos a hablar sobre este tema, el aborto. Y tal vez alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué vamos a hablar de este tema si claramente ya se desaprobó? Bien, se desaprobó esa ley, pero el año que viene se va a volver a rever, a ver si se legaliza o no. La gente hoy día está muy equivocada con este asunto. Hay mucha gente que piensa que el aborto es un derecho, que el aborto no es algo malo. Y yo creo que mucha de esa gente no conocen al verdadero Dios, no conocen las escrituras, no conocen la Biblia. Pero se ha hablado bastante sobre este tema del aborto. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación, han hablado expertos, han hablado periodistas, han hablado gente del civil, gente del común, de la calle, han hablado siervos de Dios. Es un tema que ha abarcado mucho a la sociedad, se ha hablado en muchos lugares, no solo en los medios de comunicación. Es un tema que también se ha hablado en casa, en las familias. Y se ha hablado tanto de los que están a favor como de los que están en contra. Se han propuesto ideas, se han propuesto planes, pero gracias a Dios que no se aprobó. Muy bien, ahora me toca hablar a mí, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi idea? Bueno, teniendo en cuenta lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús en el libro de Proverbios, dice que el necio se estima sabio en su propia opinión. Así que lo que yo opino, quiero que concuerde con lo que Dios opina, con lo que dice la palabra de Dios,
porque yo estoy para predicar la palabra, para hablar lo que Dios dice, ya que como cristiano uno es seguidor de Cristo, y como uno es seguidor de Cristo está de acuerdo con lo que Cristo dice y habla. Y bueno, como los que son pro aborto son los que están a favor del aborto, y los que son pro vida están a favor de la vida. Y los pro aborto obviamente van a estar a favor de los que hablen a favor del aborto, los que voten a favor del aborto, y de los que aborten también están a favor, porque claramente están defendiendo aunque la persona tal vez nunca en su vida haya abortado, o nunca en su vida vaya a abortar, claramente está a favor de los que abortan. Y los que son pro vida están a favor de la vida. Bueno, y vamos a comenzar con la palabra del Señor, que es lo que dice Dios en su palabra. Primeramente, vamos a analizar el conjunto de la sociedad actual, la sociedad de hoy. La gran mayoría de la gente, la sociedad, hablando en general, hay mucha gente que desconoce los 10 mandamientos. Dios nos dejó los 10 mandamientos para que los vivamos, los pongamos por obra, para enseñarnos, para hablarnos. Y mucha gente que está a favor del aborto desconocen los mandamientos de Dios, o los ignoran, los rechazan, están en contra, no los tienen en cuenta. Y es por eso que la sociedad en ese sentido va en decadencia. Aparte de que hay una conciencia que te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y todos necesitamos de Dios, todos como sociedad necesitamos guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios, para que vivamos en un lugar mejor, en una tierra mejor, en un país mejor. Bueno, y yendo a los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Pero esto, ¿quién lo dice? ¿Lo dice una persona como usted o yo? No, esto lo dice el Creador de los cielos y la tierra. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que atesorar lo que Dios dice. Yo veo gente en la calle caminando, o póngale usted que hagan lo que hagan, y mucha gente verdaderamente no atesora lo que Dios dice, no atesora las palabras del Señor.
Y eso es muy peligroso, porque la persona de esa forma está muy susceptible a ser engañada por el enemigo, por la corriente de este mundo. Y verdad que nos enseñan los 10 mandamientos desde chicos, en la escuela. Nos enseñan que robar está mal, que matar está mal. Y sin embargo, pasan los años y es como que la gente se olvida de esas cosas. Bueno, un ladrón supuestamente que fue a un colegio y ahí le enseñaron que no había que robar y terminó robando. Bueno, se supone que no tendría que ser así. Pero si verdaderamente se atesoraran más las palabras del Señor, si el conjunto de la sociedad valorara más las cosas espirituales, las cosas de Dios, eh, las cosas espirituales, las buenas, ¿no? Porque hay cosas espirituales que son malas y que no provienen de Dios, sino que provienen del enemigo de Dios, del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los mandamientos, porque si no sería para hablar de otro asunto. Y dice así: no matarás. Fijémonos que hay cosas que Dios dice que hay que hacer y hay cosas que Dios dice que no hay que hacer. Y la gente, amados que están escuchando en YouTube, la gente tiene que aceptar que hay cosas que sí se pueden hacer y que hay cosas que no se pueden hacer. Y más, porque esto viene de Dios. Esto, esto no viene de cualquier persona. Son mandamientos de Dios. ¿Sabemos lo que es verdaderamente que Dios nos manda a hacer algo? ¿O que Dios no diga que no tenemos que hacer ciertas cosas? Y si Dios lo dice, si Dios es la fuente de sabiduría, si Dios es la sabiduría, Dios da el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Si Dios creó todas las cosas, y si Él lo dice, es para nuestro bien. No matarás. Es verdad, yo lo que escuché, que dijeron, claro, los, los pro aborto, los abortistas, hablan de abortar porque ellos ya nacieron. Eso es en verdad un dicho que es bastante fuerte, porque te hace ver la realidad de que vos estás vivo porque no te abortaron, porque naciste. Bueno, vamos a hablar del derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir, derecho a la vida.
Dice la palabra de Dios, Jehová da la vida y Jehová quita la vida. O sea, si nosotros somos criaturas de Dios, bueno, ya los cristianos somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, pero todos somos criaturas de Dios. Y si Dios nos da la vida, Él es el único que tiene derecho a decidir cuándo quitárnosla. Porque Él, Jesucristo, es la vida. Y porque Él es el dueño de todas las cosas. El derecho a la vida. A ver, pensemos. Si una criatura se está formando en el vientre de su madre y se legaliza la ley del aborto, ¿qué derecho tiene a vivir ese ser que se está formando en el vientre de esa madre? Le están quitando el derecho, le están usurpando el derecho, se lo están pisoteando, se lo están robando, se lo están quitando, se lo están manoseando. Fíjese que este tema del aborto ni se tendría que hablar en los países del mundo. Esto ya se tendría que dar por hecho de que algo malo y digno de ser condenado. Este es un tema que ni se tendría que tratar en los países. Este es un tema que ni se tendría que tratar en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Ay, es un tema extenso para hablar. Es un tema extenso. Es un tema extenso. Estamos en este planeta para vivir. Estamos en este planeta porque Dios nos dio la existencia. Y vamos a permitir que un grupo de la sociedad se levante a querer crear sus propios valores, diciendo que el aborto es legal. Claro, se empieza así, con una cosa, después con otra, después con otra, después con otra. Se crea el matrimonio homosexual, se despenaliza el aborto. Y después se despenaliza la droga. Y ya mentir, injuriar, dar falso testimonio ya no es un delito también. Y ya robar tampoco es malo. Y así de a poquito todo se va pudriendo. Todo se va pudriendo, ¿verdad? No es así. Yo amo a mi Argentina. Y amo también a los demás países. Y yo no quiero que esta ley de porquería salga
y se expanda por todo lado. Y porque si, amados hermanos, empezamos a hablar de las consecuencias que esto tiene, ¿qué consecuencias tiene esto? Y miren, si Dios dice no matarás, el que mata tiene consecuencias malas. Y el que no mata tiene consecuencias buenas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el malo tarde o temprano será castigado. Porque el que aborta es una persona mala, porque está haciendo algo malo. Pero dice también que el justo será recompensado en la tierra. Aquel que hace el bien en la tierra, Dios lo recompensa. Todo tiene su paga, su recompensa. ¿Qué consecuencias tiene el aborto? Una mujer que aborta después le da depresión, le da pensamientos malos, sentimiento de culpabilidad. Después, si se arrepiente de abortar, se habrá dado cuenta de la maldad que cometió y del pecado que cometió. Y bueno, Dios perdona, Dios perdona, Dios perdona a todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse, no importa lo que haya hecho, haya abortado o haya hecho algún otro pecado. Cuando la persona se arrepiente de corazón y de verdad, Dios lo perdona. Aparte de que hay mujeres que abortan y se mueren. O sea, el aborto no es algo seguro, un aborto y ya está. No. A veces pueden quedar consecuencias que la mujer no puede tener más hijos. Este, puede agarrarle alguna infección. Qué terrible, ¿no? Si nos ponemos a pensar en las consecuencias que esto tiene. Quitarle la vida a una persona que va a tener su personalidad, que va a crecer, que va a hacer su vida. Procurar que eso sea algo legal. Es que si se llega a despenalizar el aborto, a ver, entendamos que se va a multiplicar el número de abortos. Ahora el número de abortos está más reducido porque no es 100% legal. Pero se llega a despenalizar el aborto totalmente, esto va a ser una masacre. Va a ser una masacre porque van a pasar los años y van a morir no miles, millones de personas, de fetos, de bebés, que podrían haber nacido en esta nación, en este país, que podrían haber tenido una familia, que podrían haber tenido
un trabajo, realizarse como personas, estudiar lo que sea. Es algo terrible, es algo impresionante. Y vemos que andan los pro aborto con los pañuelitos verdes y vemos que andan los pro vida con los pañuelitos celestes. Esto crea una división en la sociedad. Esto crea una ruptura en la sociedad. ¿Cómo me gustaría que mi país sea un país unido, que haya unidad? Que todos condenáramos esa práctica del aborto. Pero esto genera un ambiente feo. Porque los que somos pro vida, los que estamos a favor de la vida, vemos la gente que anda con los pañuelitos verdes y es feo, ¿verdad? Y para los que son pro aborto ven a los que andan con los pañuelitos celestes y también para ellos feo. Y causa una división, una ruptura en la sociedad, en el país. Qué lástima que esto sea así. Qué lástima. ¿El aborto es algo bueno o es algo malo? Muchos lo ven como algo bueno, pero verdaderamente no es nada bueno. ¿Y cómo ve Dios en su palabra el aborto? A ver, las promesas de Dios para Israel en el Antiguo Testamento fueron de bendición. Pero también hay maldiciones. ¿Sabe usted? El pueblo de Israel, si no acataba las órdenes de Dios, una de las maldiciones ¿sabe cuál iba a ser? Una de esas maldiciones iba a ser la siguiente, escuche bien. Éxodo capítulo 23, versículo 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Fíjese una cosa, no habrá mujer que aborte. Mire las bendiciones de Dios para un pueblo que ama a Dios, que obedece a Dios. Dice que Dios promete sobre ese pueblo que no habrá mujer que aborte. ¡Wow! Ni estéril en tu tierra. O sea, fíjese cómo Dios está en contra de todo eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Es más, dices, y yo completaré el número de tus días. Imagínese, una criatura ni siquiera nace y ya la están matando.
¿Cómo puede cumplir Dios el número de sus días en esa persona si ni siquiera nace y ya la están matando? Entendamos una cosa. Dios quiere completar el número de los días de la persona. Que la mujer no sea estéril y que no aborte. O sea, si vemos estas tres características, esto es igual a vida. No habrá mujer que aborte. Vida. Ni estéril en tu tierra. Vida. Y yo completaré el número de tus días. Vida. Vida, vida, vida. Qué increíble que es Dios. Qué grande que es el Señor. Las cosas que Dios puede hacer son grandiosas y maravillosas. Un pueblo que esté realmente así de bendecido, donde no haya mujer que aborte, donde no haya estéril, y donde Dios pueda completar el número de los días de sus habitantes, los que sea, el número que sea que Dios te dé. Qué lindo, qué lindas bendiciones. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de otro tema. Dentro del aborto, por supuesto. Vamos a enfocar más a Dios. Dios es un ser divino, por supuesto, hermoso, maravilloso, grandioso, inigualable, todopoderoso, creador, y lo más lindo que hay, el Señor. Y Él como persona, Dios, también tiene sentimientos. Dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que, así como nosotros tenemos sentimientos, como nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, Él también tiene sentimientos. Y Dios también hay cosas que ama y hay cosas que no ama. Por eso Él dice que hay cosas que sí hay que hacer, porque esas cosas que sí hay que hacer, Él las ama, y hay cosas que no hay que hacer porque esas cosas que no hay que hacer, Él no las ama. ¿Y qué son las cosas que Dios no ama? Dice así el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 17. Dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Escuche bien esto. Las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es como odiar. Es algo que uno rechaza. Así como uno rechaza en la vida ciertas cosas porque las aborrece, porque no está de acuerdo, porque no está a favor, porque está en contra. Bueno, así también hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que Dios no aprueba, hay cosas que Dios rechaza, hay cosas que Dios odia, hay cosas que Dios detesta, hay cosas que Dios abomina. Y una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa
las manos derramadoras de sangre inocente. Eso fue Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿Qué son las manos derramadoras de sangre inocente? Son las manos que le quitan la vida a una persona que es inocente. Y esto no habla solamente de una persona que ya es grande, que no ha cometido ningún delito, que no ha hecho nada malo, que no se merecía morir. Bueno, cuando mataron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él dio su vida por nosotros. Pero dice la Biblia que Judas, el que lo traicionó al Señor, dice que entregó sangre inocente. Y que Jesucristo, todo lo que le hicieron, la gente que lo golpeaba, que lo escupía, Él era inocente. Y cuando lo clavaron en la cruz y toda la sangre que Él derramó, su sangre fue inocente. Bueno, no solo se aplica a una persona grande esto, también se aplica a un bebé, también se aplica a un feto, a un ser que está siendo formado. Es un bebé. Feto es como una palabra, como una cosa, y no, pero es un ser, es una persona que tiene un alma, que tiene un espíritu. Bendito sea el nombre de Cristo. Santo Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y las manos derramadoras de sangre inocente es tanto la del médico o la persona que mata a esa criatura en el vientre, como la misma mujer que esté a favor de ese acto, y cualquier persona que esté involucrada en ese acto y que está a favor. Por ejemplo, si es una mujer que tiene su pareja, o que tenga algún familiar, sea padre, madre, hermano, hermana, etcétera, que estén a favor de que ella practique eso que ella quiere hacer, entonces toda esa gente son derramadores de sangre inocente. Terrible, terrible. Argentina. Argentina, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a pasar al profeta Jeremías capítulo 7 versículo 6. Es terrible lo que dice este versículo, porque le está hablando Dios a la nación de Israel. Pero esto es también para Argentina, esto también para nosotros. Abramos los ojos por el amor de Dios. Atraigamos las bendiciones de Dios, no las maldiciones. Dice así la palabra del Señor, Jeremías capítulo 7 versículo 6. Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Quiero hacer énfasis en donde dice, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. Ni en este país, podríamos decir, ni en este lugar. Vamos a reemplazar la palabra lugar y vamos a poner Argentina. Ni en este lugar, ni en esta nación
ni en esta Argentina derramaréis la sangre inocente. ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitir, bendito sea el nombre de Cristo, que esta perversidad se apruebe. El territorio se va a llenar de derramadores de sangre inocente, sobre que ya hay abortos. Esto se va a multiplicar y se va a expandir en nuestra nación, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Desde Neuquén hasta Misiones, de un extremo al otro, de un lado al otro. La sangre, la vida, el ser humano es algo valioso, tan valioso que Cristo Jesús, nuestro Señor, derramó su sangre preciosa, su sangre inocente, para perdonar nuestros pecados. Abramos los ojos, por favor. Todo aquel que esté escuchando esto, que sea pro aborto, por favor, yo te pido que abras tus ojos. No dejes que te engañe nadie en este asunto. Por más que tu familia, que toda tu familia esté a favor del aborto, vos podés marcar la diferencia. Vos tenés que ser diferente. Vos tenés que agradar a Dios, tenés que hacer lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Y Dios te va a recompensar, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer un versículo parecido al que acabamos de escuchar, Jeremías capítulo 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Podríamos decir en esta nación, en este país, Argentina, o del país donde sea, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, donde sea, bendito sea Dios. Verdaderamente hay gente que no le importa la vida de esos bebés, de esas personas que están formándose en el vientre de la madre. Pero a Dios sí que le importa. Hay gente que no le importa, hasta con eso haría negocio y ganaría plata. ¿Y qué tal si una persona aborta y diga, aborté y se arrepienta? ¿Sabe? Hay gente que va a decir, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, como le dijeron los fariseos a Judas, cuando Judas se arrepintió y devolvió la plata que le habían pagado por entregar al Señor, y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Sabe qué le dijeron los fariseos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Como diciendo, hacete cargo vos.
¿Qué nos importa a nosotros? Qué terrible. Y gente que una vez que abortó, va a haber gente que ni le va a importar el aborto que hizo, pero la buena noticia es que a Dios sí le importamos lo que nosotros hayamos hecho, y si nos arrepentimos, Él nos perdona. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es tan importante este tema del nacimiento, porque fíjese lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios tiene en cuenta el nacimiento de una persona. Dice el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 9 al 10. Escuchemos bien esto y entendamos la grandeza de Dios, lo grande que es el Señor. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre. Dios es el que saca del vientre a una persona, porque Dios estima el nacimiento de una persona. Sigue diciendo: el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Es así. Desde antes de nacer, le dice el salmista, fui echado ante Dios. Qué increíble, ¿eh? Imagínese esto, le está diciendo: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde antes de nacer, o sea que, qué increíble. Ni siquiera nació y ya había sido echado sobre Dios. Y sigue diciendo, escuche bien: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Cuánta gente que ignora esto? ¿Cuánta gente que no sabe esto? ¿Cómo Dios estima? Es que ese sistema lo creó Dios. El nacimiento, el bebé formarse en el vientre de la madre, eso todo lo hace Dios. Es obra de Dios. El que ese hijo pueda tener una madre y que esa madre pueda darle los pechos, pueda ser criado, todo eso es obra de Dios, entendamos. Todo eso lo hace Dios. Aleluya, bendito sea Jesús. Bueno, esto fue todo. Que Dios les bendiga, amados oyentes. Y hasta la próxima, si así Dios lo permite. Que el Señor les guarde y les bendiga.